España no pudo con Cabo Verde, muchachos, una debutante de la Copa del Mundo, una Copa del Mundo de 48 selecciones que muchas personas dijeron que no tenía ningún tipo de sentido, que iba a ser un desastre. Bueno, pues que sepan que ahí está la Copa del Mundo de 48 naciones, demostrando que el fútbol ha crecido, el fútbol ha mejorado en otras latitudes y África ha sido la principal, digamos, el principal continente en demostrar esto en estos primeros encuentros de un mundial que pinta para seguir siendo muy interesante y que tiene muchas sorpresas que seguir mostrándonos. Así que bueno, vamos a tomarnos, muchachos, un buen café mientras hablamos del empate entre España y Cabo Verde. España y Cabo Verde empataron a 0. Vamos. Buenas, cafeceros. Bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y vamos a hablar de la Copa del Mundo. Vamos a hablar de dos selecciones que no son sudamericanas. España, candidata al título, incluso desde mi perspectiva sigue siendo una de las candidatas a pesar de este empate. Y Cabo Verde, debutante en la Copa del Mundo, una selección a la que pocos apostaban, pero que hizo las cosas muy bien para llegar a este mundial y ha demostrado que defendiéndose bien, así como lo hizo Australia contra Turquía, pueden meter en problemas a selecciones que se queden sin ideas, selecciones que por más que les guste tocar y tener la pelota, si no consiguen las vías para rematar franco al arco, no van a conseguir absolutamente nada en este mundial. Y plantean nuevos retos. Este mundial plantea nuevos retos. Un mundial al que los nostálgicos catalogaron como nefasto antes de que empezara, precisamente por haber demasiados equipos, demasiadas selecciones. A priori, cuando uno veía equipos como Cabo Verde, selecciones como Jordania, selecciones como Uzbekistán, selecciones como Curazao, mucha gente decía, ¿y qué hacen ahí esos equipos? Qué nefasto que estén jugando, bueno, Haití, qué nefasto que estén jugando la Copa del Mundo, no se lo merecen porque ampliaron cupos. Y mucha gente no sabe que la mayoría de estos equipos se metieron al mundial porque clasificaron directo, porque en un mundial de 32 selecciones quizás se hubiera metido igual en la Copa del Mundo. Entonces, eso es lo primero que quería puntualizar. Muchos de los equipos que estamos viendo tener buenos rendimientos lograron en buena lid meterse a la Copa del Mundo siendo primero de sus grupos y no necesariamente por la ampliación de cupos. Entonces eso es muy interesante porque hay otros equipos que les costó mucho más, caso Qatar, caso Arabia Saudita, que si la Copa del Mundo se hubiera mantenido de 32 equipos se hubieran quedado fuera. Entonces lo que quiero decir con esto, primero y principal, antes de avanzar con el análisis breve de la situación entre España y Cabo Verde, es que hay que dejar de subestimar a los equipos que creemos inferiores y más chicos. Evidentemente todos cuando empezamos hicimos nuestro análisis inicial, nuestras quinielas, dimos por vencedor del grupo España, dijimos que Cabo Verde se iba a ir a casa en la primera ronda. Claro que sí, evidentemente el fútbol muchas veces en nuestras cabezas opera con lógica, pero el fútbol no es de lógica. Y si algo tiene que demostrarnos esta Copa del Mundo es que todos los que nos sentamos acá en estas sillas nos vamos a equivocar una y otra vez, porque como lo he dicho desde que empezó este mundial, de sabiondos están llenos los cementerios de las casas de apuestas. O sea, a la gente le encanta creer que va a saberse un resultado antes de que empiece un partido y lo que demuestra el fútbol es que sabemos mucho, pero no sabemos nada. Y todas estas selecciones, a priori chiquititas, selecciones que creemos que no van a tener potencial de crecimiento, que no han mejorado, tienen jugadores, muchos de ellos en el extranjero, tienen jugadores de selección que son muy competentes, algunos en el fútbol de élite. Es más, uno ve el partido de Ecuador, Costa de Marfil, el nivel que había en cancha y los jugadores de jerarquía que había en ese encuentro. Hace unos 20 años tú me dices que Ecuador y Costa de Marfil va a ser un partidazo de jerarquía y de fútbol élite y tú no te lo crees. Y ahí está el partido que nos trajeron. Los africanos están demostrando un grandioso nivel en la Copa del Mundo. Los equipos de CONCACAF, a pesar de que este canal es de CONMEBOL, hay que reconocer que han tenido una muy buena primera parte de esta Copa, un buen inicio. Incluso la selección de Haití que perdió con Escocia, que para mí la robaron, para todos en realidad, creo que mereció un poco más. Nos han demostrado que los equipos físicos, modernos, con capacidades también técnicas pero tácticas más ordenados, capaces de replegarse bien pero atacar con criterio, manejar la pelota a la mitad de la cancha cuando es necesario. Equipos que son físicos pero técnicos están dando resultados y África ha mostrado el camino en este inicio del mundial, lo ha demostrado Japón también en el continente asiático siendo un buen representante también junto a Corea, sacando un empate Japón contra Países Bajos y la selección coreana
sacando también una victoria contra un equipo europeo como República Checa. Lo han demostrado los equipos de CONCACAF, lo han demostrado los equipos como Estados Unidos, equipos como México, equipos como Canadá. Son estos equipos que tienen esta capacidad de adaptar sus esquemas, su forma de jugar al estilo de juego que ahora está prevaleciendo, este estilo de carrilero, este estilo de juego rápido, de juego directo, pero con buena tenencia en el medio campo también. Este estilo de ser camaleónico, de adaptarse a las circunstancias del juego y no ser tan rígido. Está muriendo la vieja escuela de fútbol y eso hace que todos nuestros pros de todas nuestras quinielas se caigan. Y bienvenido sea, porque el que quiera tener razón con respecto a sus pronósticos iniciales, creo que no disfruta el fútbol. No hay nada que me guste a mí más que ver mis predicciones del día 1 a la fecha 1 y ver que todas son un desastre. Vamos a ver si en la fecha 2 nos podemos adaptar mejor en base a las sorpresas que hemos visto. Pero es espectacular que nos callen la boca los equipos que creíamos inferiores. Es lo que más me gusta del fútbol y hay que aprender a disfrutarlo. España no pudo hoy con un cerrojo de un equipo que se le metió atrás, básicamente defendió todo el encuentro con 10, pero que lo hizo tan bien. Una Cabo Verde salió 4-1, 4-1, pero que se hundió desde el minuto 1. Lo hizo tan bien en lo defensivo que le cometió una falta a España. Una falta. ¿Qué equipo más noble para jugar al fútbol? ¿Qué equipo más inteligente para defenderse? Los dirigidos por el señor Bubista. Entrenador increíble que tuvo la capacidad de secar a la selección mega candidata al título, la selección española, que venían por las nubes, que se creían recontra y superiores a todos, veían a todos por debajo del hombro, como igual lo viene haciendo Francia, como lo vienen haciendo más de una selección que creo que sigan infravalorando a equipos que hay que tenerles respeto, así como veo a muchos en Europa diciendo que Brasil es un desastre, que Argentina va a perder la Copa goleada y se va a ir en primera ronda, como veo que hablan mal de Ecuador. Yo los veo a todos en UEFA hablando pestes de Paraguay, los veo a toditos, pero hoy no pudieron contra una selección debutante de la Copa del Mundo que les hizo una falta. Y tuvieron que meter centros al área por arriba y no pudieron. Tuvieron que meter a Lamine Yamal, que venía tocado, para resolverles la partida y no pudieron, con una defensa noble, inteligente desde lo táctico, muy heroica y resistente, que los dejó en 0. Aún así, creo que la Copa del Mundo, y esto entiéndase bien, la Copa del Mundo no se gana en la primera fecha. La Copa del Mundo no se pierde en la primera fecha. España va a ser candidato al título sin duda alguna. España, Francia, Argentina, luego en otro orden quizás Brasil, Países Bajos, la selección inglesa, Portugal por supuesto. Hay varios candidatos al título porque hay muy buenas selecciones en esta Copa del Mundo. No se debe infravalorar a selecciones de jerarquía. Pero tampoco hay que creerse antes de jugar los partidos mejor que los demás, porque a veces pasan este tipo de accidentes. Y España, que salió con Unai Simón, con Cucurella, con Laporte, con Cubarsí, con Llorente. Bueno, lo dije al revés, en realidad es de Llorente hacia Cubarsí, Laporte, Cucurella, de derecha a izquierda. En el medio campo Ruiz, Rodri, uno de los mejores del partido. Pedri, que también tuvo un muy buen encuentro. Y luego Ferran Torres, que erró todo lo que pudo. En vez de llamarse Ferran, debería ser Erran. Nunca me ha gustado Ferran Torres como jugador. Me parece que es un chico que erra mucho de cara al arco. Lo sabemos todos. Mikel Oyarzabal no tuvo un buen encuentro tampoco. No pudo aportar en definición. Y Gavi también formando parte de esa mitad de la cancha. No, un 4-4-2 con el que salió la selección española. Bueno, vamos a nombrar los héroes de Cabo Verde, ¿no? Bociña, increíble partido de Bociña. Ya les voy a decir cuánto tuvo que defender. 7 paradas en total. Evidentemente Cabo Verde, entendiendo sus limitaciones, se metió atrás. Pero bueno, tuvo que aparecer 7 veces. En 7 ocasiones apareció Bociña, el MVP del encuentro, pero por mucho. Moreira, Picó, Diney, Cabral, gran partido de Cabral, me gustó mucho. Bueno, la línea defensiva muy bien, pero en realidad los mejores fueron Diney y Picó. O sea, ahí atrás, increíble. No pasaba absolutamente nada y lo tapaban todo. Tapaban todos los intentos de remate, intentos de pase, bien posicionados siempre. Lenini ahí como una especie de 5. Luego Méndez, Duarte, Monteiro y Cabral funcionaban como esta especie de línea de 5 en el medio campo.
4-5-1, ya lo decía, y Livramento, ¿no? En el ataque que tuvo que ser intercambiado para el segundo tiempo. Taylor Rocha y Livramento, jugador del Casa Pia de Portugal. Emotivo encuentro. 27 remates en total tuvo España. 7 tiros totales al arco. Tampoco fueron tantos tiros al arco para lo que España generó. Evidentemente fue aplastante la posesión de balón. Pero nada de esto sirve si no haces los goles. El grupo va a quedar más interesante que nunca porque, bueno, se va a poner la cosa complicada entre Arabia Saudita, Uruguay, España y Cabo Verde. Va a tratar por todos los medios la selección uruguaya de encontrar ahora ese primer lugar. Tiene esta oportunidad. Va a necesitar hacer un buen papel en esta primera fase de grupos. Miren, muchachos, que si España queda segunda de grupo, y Argentina gana el suyo, que ahora ya no sabemos, ¿no? Cómo están sucediendo las cosas. Argentina le va a tocar un duro duelo contra Argelia. Le toca a Austria, no es fácil. Pero sí, y bueno, y Jordania después. Si Argentina queda primero y España segundo, vamos a tener en 16avos de final Argentina-España. La finalísima que tanto queríamos ver y no se dio. Me imagino cómo se sentirán los amigos españoles. Debe ser duro, pero bueno, igual un mensaje para que entiendan que tampoco la cosa se acaba por un empate contra Cabo Verde. Creo que España entiende de eso. Empezó muy mal aquella Copa en 2010 contra Suiza, y perdiendo de hecho, y después la ganó. Así son los mundiales. Y hablando de empezar perdiendo y después ganarlo, Argentina contra Arabia Saudita le pasó lo mismo y después fue campeón del mundo, campeón actual. No subestimemos a los países por muy chicos que creamos que sean. El fútbol ha crecido, el fútbol ha mejorado, el fútbol se ha expandido. Ya incluso hay un rechazo antes de que se hable el Mundial de 64 selecciones, o se está hablando del Mundial de 64 selecciones solo por un tema de centenario, y ya hay demasiada gente haciéndole la contra a ese Mundial. Es algo que entiendo porque creo que 64 ya es un montón, es demasiado, pero bueno, que entendamos que hay selecciones con el crecimiento del fútbol que se han quedado fuera de la fiesta precisamente porque el fútbol ha crecido y hay selecciones que han ocupado ciertos espacios que antes no tenían. Miren, este Mundial no tiene selecciones como la italiana, precisamente, ni tiene a Dinamarca. Y ahí podemos analizar otras tantas que se quedaron fuera. Camerún, Nigeria, selecciones de nivel que hoy no son parte de esta fiesta y lo fueron históricamente. Porque, bueno, sin ir muy lejos, la selección chilena en Conmebol. Selecciones que hemos visto clasificar a muchos mundiales y hoy no son parte de esta fiesta y compiten bien, porque hace poco hemos visto amistosos como por ejemplo, bueno, ¿saben quién le ganó a Cabo Verde? 4-2 la selección chilena. ¿Saben quién le ganó a la selección de Irak, que es mundialista, que por cierto empató con España la semana pasada? Venezuela le ganó a Irak 2-0 hace poquito. Venezuela empató la semana pasada a Irak y la antepasada Irak empató con España. ¿Saben quién le acaba de ganar a República Democrática del Congo? La selección chilena. ¿Saben quién acaba de vencer a la selección haitiana, que también compitió bastante bien y le ganó incluso 4-1 a Nueva Zelanda en un partido amistoso? Bueno, la selección peruana derrotó a Haití. ¿Saben quién? Es que puedo dar muchos ejemplos de esto. Bueno, Venezuela, que le ganó a Australia a finales del año pasado. Muchachos, el fútbol ha cambiado y las selecciones incluso más chicas, las que más subestimamos, dan la pelea, dan la talla y dan la batalla. Nos vemos pronto con un nuevo café. Chao.